Si estás cansado de farmear créditos en índice, extraer cuando toca el mapa grande de los dos disponibles y encima tardar entre 8 y 10 minutos en party por 200.000 créditos netos, te puedo enseñar cómo ganar 250.000 netos, 500.000 y hasta 4 millones en tan solo 3 minutos y en una sola misión. Por lo que si estás interesado, quédate hasta el final que te explico cómo funciona la orbe roba ganancias. Hay dos requisitos previos. Uno es tener el Warframe Chroma o Chroma Prime o que alguno de la party lo tenga. Su cuarta habilidad, Esfinge, da el 60% de probabilidad de doblar los créditos de los enemigos asesinados dentro del rango de 10 metros que tiene. Además, este rango se puede aumentar con mods de rango de habilidad. El segundo es que todos los miembros de la party necesitan tener al máximo el sindicato Solaris Unida, de Fortuna. Me remito a mi vídeo de AMP Meta linkeado arriba a la derecha, en donde explico los requisitos, estrategias y tiempo medio que cuesta subir ese sindicato. Si te diriges a la sala de sindicato Vox Solaris, una vez completadas las 3 misiones previas de la roba ganancias, se habilita la batalla directa contra ella. Solo debes activar el contrato y subir el ascensor para empezar. La mecánica de estas batallas es muy sencilla. Hay fases de escudos, fases de salud y fases de pilones. Algo similar a los eidolones, en los que antes de atacar su salud se deben bajar los escudos. Fases de escudos. Para completarlo rápido hay que fijarse en su parte delantera. Encima de su cabeza aparece un icono con el tipo de daño al cual su escudo es vulnerable. Otro tipo de daño no le afectará. Solo si aplicas el daño que está marcando, el escudo bajará hasta un 25% o un cuarto cada vez. Cada fase de escudos se compone de 4 cuartos, lo que equivale a 4 tipos de daño distintos. En el caso de que no se disponga del tipo de daño que se señala en la cabeza, podemos cambiar su debilidad disparando con el AMP o tocándola con la onda del vacío del operador. El AMP o escuela para ello no importa, solo hace falta tocarla para cambiar. Hay que tener en cuenta que no se puede cambiar de forma inmediata. Tiene un cooldown de 6-7 segundos hasta que se pueda volver a cambiar el tipo de daño. Por ello, lo recomendable en esta fase de escudos es llevar el máximo de tipos de daño distintos posibles distribuidos entre las 3 armas equipadas. A tener en cuenta que cuantos más miembros haya en la party, más tipos de daño se pueden cubrir, por lo que si te organizas con los demás, puedes cubrir todos los tipos de daños que hay. Fase de vida. Una vez están fuera los escudos, empieza la fase de dañar la vida. Ello se hace con el arcañón, ya sea desde el Warframe, si has instalado un Gravimag, o desde un Necramech. En esta fase, primero hay que disparar a las 4 patas y luego al cuerpo. Cada vez que completemos esta fase, reduciremos un 25% de la vida total de la araña. Fase de pilones. Durante la misión, hay una fase en la que el orbe roba ganancias suelta unos pilones que hay que destruir si queremos proseguir con las 2 anteriores mecánicas. Para ello, hay 4 formas. La primera es yendo hacia el pilón y disparándolo desde dentro de la cúpula protectora, puesto que desde fuera es invulnerable. La segunda es con el rifle Zenith, cuyo disparo alternativo tiene atravesar infinito, por lo que no hace falta ni acercarse, incluso si el pilón está detrás de las patas de la araña o una montaña, con apuntar a la marca amarilla y disparar, lo tocarás igual y se destruirá. No funciona a través del cuerpo de la orbe, ni si hay 2 montañas consecutivas o desniveles seguidos. El problema es que necesitas tener 100 conexiones para tener ese rifle, y si no lo elegiste entonces, ya pasas a las 300, 500 o 700 conexiones. La tercera forma es con la Opticore. Recomiendo la Vándalo con Chroma, por su mejor cadencia. Este arma tiene 1 metro de atravesar, además de AOE o efecto de área al impactar, con tan solo un 40% de caída de daño en 6 metros. Con este arma podrás dañar el pilón desde fuera de la cúpula. No obstante, no atraviesa montañas ni partes de la orbe, por lo que tendrás que tenerlo dentro del campo de visión. La cuarta es con la Ogris, pero solo si vas a usar el mod Napalm Visores Nocturnos. Estadios de la misión. Hay 3 fases de escudos, 3 fases de pilones y 4 fases de salud intercaladas entre los distintos estadios de la misión. Al llegar, empiezas con la primera fase de escudos. Le sigue una primera fase de vida. Terminada esta última, la roboganancias lanzará una fase con los 4 pilones que deben destruirse. Prosigue con la segunda fase de vida, la segunda fase de escudos y una tercera fase de vida, seguida de otra de pilones, esta vez con 6 para destruir. Luego va una tercera fase de escudos y la cuarta fase de vida, y tras morir sueltan loot o recompensas. Recompensas. Para conseguir multiplicar por 2 los 125.000 créditos que suelta la orbe,
es donde entra en juego la cuarta habilidad de Chroma. Esta habilidad funciona según los mods de rango de habilidad equipados, por lo que es importante que para conseguir el bufo se active en la zona de debajo de la robaganancias, en donde hay un efecto de rayos eléctricos, pues es donde va a caer el loot o recompensas. Estos rayos solo los verá el host de la party, que será el encargado de marcar el lugar exacto en caso de que no sea Chroma. Por otro lado, si vas en party pero nadie marca o quieres asegurarte saber el lugar exacto, deberás hacer lo siguiente: tomar como referencia la primera articulación de la pata posterior izquierda del orbe. Cuando caiga al suelo tras matarla, parecerá que se levante otra vez, pero enseguida caerá y se quedará un momento en el suelo. Hay que pegarse a esa articulación, que es donde va a caer el loot. Por lo demás, muy fácil. El usuario de Chroma activará la esfinge cuando el orbe se levante por última vez, y cuando caiga aparecerá el loot dentro del rango de efecto de la esfinge. El loot se compone de un toroide crisma, de 3 bonos de deuda médica, 2 de avanzada y 1 de familiar, y de 5 paquetes de 25.000 créditos, es decir, 125.000 créditos, que con el bufo son 250.000 créditos. Si además hay un bufo de Cabates meta, esto puede llegar a ser de $500.000 o 1.000.000 si es de doble bufo, de 2 millones en caso de tener potenciador y 4 millones si hay un potenciador de evento de créditos. Eso se puede aún incrementar más con una bendición del 25% de créditos de un maestría 30 o más. Por lo que, yendo perfecto, nos situaríamos en un escenario óptimo de 5 millones de créditos en 3 minutos. El toroide y los bonos de deuda se multiplican con el potenciador de recursos, también el de evento y con los bufos de Smeta, por lo que puedes conseguir mucha reputación de Vox Solaris y algo de Solaris unido. A veces, alguno de los bufos puede no aparecer o fallar. Solo los potenciadores y la bendición para los créditos son seguros, pero las ganancias de hacer todo esto son muy altas. Además, el orbe te da una figura articulada, te puede recompensar con el sello de sangre, un 3% de probabilidad, y del contrato puedes obtener neos y axis radiantes del nuevo Prime o de lo nuevo Prime que se haya lanzado en esta rotación, más todo lo que ves en pantalla. Si te ha gustado el vídeo y quieres que haga otros sobre la roba ganancias, con builds y estrategias para acercarte o bajar de esos 3 minutos, ya me lo indicarás en los comentarios. Por aquí Ira, de Tercio, y hasta la próxima.